Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Una gran bendición poder saludarlos. Queremos hoy dar un pasaje bíblico muy importante, así que prende tu Biblia, empieza a hacer tus comentarios, empieza a compartir ya la transmisión y vamos a Josué capítulo 3. Josué capítulo 3, la Biblia nos dice lo siguiente: Josué se levantó muy de mañana y partió de Sitín con todos los hijos de Israel. Llegaron hasta el Jordán y pasaron ahí la noche antes de cruzarlo. Después de 3 días los oficiales pasaron por medio del campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando vean que el arca del pacto del Señor su Dios es llevada por los sacerdotes y levitas, ustedes partirán de su lugar y marcharán en pos de ella, para que sepan el camino por donde han de ir, porque ustedes no han pasado antes por este camino. Pero entre ustedes y el arca habrá una distancia de unos 900 metros. No se acerquen a ella. Y Josué dijo al pueblo: purifíquense, porque mañana el Señor hará maravilla entre ustedes. Luego Josué habló a los sacerdotes diciendo: tomen el arca del pacto y pasen delante del pueblo. Entonces tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo, y el Señor dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte ante los ojos de todo el pueblo de Israel, para que sepan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú mandarás a los sacerdotes que lleven el arca del pacto, diciendo: cuando hayan llegado hasta la orilla de las aguas del Jordán, se detendrán en el Jordán. Gloria sea el Señor. Principios importantes que nosotros podemos rescatar de todo Josué capítulo 3. Nos podemos ver realmente que Dios, ¿verdad?, va a conquistar la tierra de Canaán por medio de Josué y de todo el ejército, de todo el pueblo de Israel, ¿no? Hay ciertos principios. El primer principio que nosotros podemos aprender es que no todo siempre queda en visión, no todo siempre queda en sueño, sino hay que darle un paso de fe, un paso de acción a lo que nosotros tenemos como visión, ¿no? Y eso es importante. Podemos ver lo que la Biblia nos dice. Josué se levantó muy de mañana y partió a Sitín con todos los hijos de Israel. Imagínate, ¿verdad?, esa manera de cómo conducir su vida, su liderazgo. Entonces vemos que Josué tenía por costumbre ya levantarse muy de mañana cuando él tendría que cumplir con una función, con una tarea o responsabilidad que él tendría que asumir. Entonces en Josué capítulo 3 encontramos eso, ¿verdad? La disciplina, que es muy importante en la vida de una familia, de un ser humano, ¿no?, de un creyente en la fe en el Señor. Necesitamos disciplina si nosotros queremos avanzar. Otro de los puntos importantes que podemos encontrar, ¿verdad?, dentro de este pasaje bíblico es que Josué descubrió cuántos estaban dispuestos a obedecer y poder pagar el precio por la conquista. Entonces, si nosotros queremos crecer en nuestro ministerio, queremos crecer en nuestros grupos dinámicos de crecimiento, queremos crecer como empresarios, como familia, debemos pagar un precio, ¿no? Y eso significa trabajo, significa tareas, significa responsabilidad, significa disciplina, significa tiempo, significa inversión. Todo ello significa para que nosotros podamos crecer, ¿no?, y podamos avanzar. Otra de las cosas que nosotros, cuando uno decide levantarse, decide actuar, es que justamente este pueblo le está creyendo a Dios. Le está creyendo, y Josué le dice: vamos, levantémonos, vayamos hacia la conquista. En otras palabras, significa que hay que creerle a Dios, ¿no? En los tiempos difíciles hay que creerle a Dios. Otra de las cosas que hay que tener en cuenta es que Josué va a batallar con 7 naciones antes de poder entrar al Jordán. Son 7 naciones que les están esperando. Cierta adversidad o oposición se podría presentar. El segundo principio que nosotros podemos descubrir justamente para poder conquistar, para poder avanzar, para poder crecer, ¿verdad? El segundo principio es la organización, ¿no? La Biblia nos dice en Josué capítulo 3, el verso 2 y el verso 3: a cabo de 3 días los jefes del pueblo recorrieron todo el campamento con la siguiente orden: cuando vean el arca del pacto del Señor su Dios y a los sacerdotes levitas que llevan, abandonen sus puestos y pónganse en marcha detrás de ella. Todo estaba organizado. ¿Quiénes estaban? Los jefes, estaban los sacerdotes, ¿no?, y estaba el pueblo, bien organizado. Es necesario que tú, como líder, como ministerio, como familia, te organizas bien dentro de tu casa las distintas actividades que tú vas a hacer. Dentro del ministerio te organizas con tu equipo de cómo vamos a trabajar. No puedes trabajar solo, necesitas un equipo de trabajo para que puedas alcanzar la meta o objetivo que tú te has trazado. Es necesario eso, ¿no? Y otra de las cosas que nosotros podemos aprender, justamente, que en esa organización hay unidad. En la organización que Josué hace con los sacerdotes, con los levitas, con su ejército, con el pueblo, justamente hay unidad,
¿no? Se requiere unidad. Juan capítulo 17, el verso 11 dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que el Señor oraba para que nos guarde en su nombre, ¿verdad? El Padre oraba para que nos guarde en su nombre y que seamos unidos, así como el Padre también es uno con Él. Entonces es importante la unidad cuando nosotros queremos avanzar, cuando nosotros queremos alcanzar nuestro sueño, nuestra visión, queremos alcanzar nuestra meta, ¿no? Eso es importante. El tercer principio que nosotros podemos encontrar en Josué capítulo 3 es que justamente no podemos hacer nada si Dios no está con nosotros. La presencia de Dios nos va a ayudar, como se llama, a que nosotros podamos hacer discípulos, a que nosotros podamos predicar, a que nosotros podamos ver la manifestación poderosa de Dios en nuestras vidas, ¿no? Eso es importante. Sin la presencia de Dios, pues no vamos a alcanzar nada. Necesitamos caminar con la unción del Espíritu Santo, ser llenos del poder del Espíritu Santo y sobre todo el liderazgo, la iglesia debe ser llena del poder del Espíritu Santo. Entonces, los primeros en poder llenarse de la presencia de Dios son los líderes, ¿no? En los tiempos de Moisés, por decir, en aquella época, el Señor guiaba, por decir, de su presencia con una columna de nube durante el día y una columna de fuego en las noches. Hoy el Señor va a guiar, como se dice, a su pueblo a través del arca del pacto, la cual representa la presencia de Dios. Entonces, el arca del pacto, quienes lo están llevando son los sacerdotes, son los levitas quienes están ministrando la presencia de Dios. Y eso representa, como se dice, al liderazgo. Cuando hay un liderazgo lleno del poder de Dios, de la presencia del Espíritu Santo, entonces eso va a traer como un efecto de bendición en la vida de la iglesia, de los creyentes, y mucha gente va a poder seguirte por cuanto tú has amado y has buscado lo que es la presencia de Dios. Otra de las cosas importantes en la presencia de Dios, y podamos encontrarnos en este principio, es que una de las cosas que el Señor le dice a su pueblo, ¿verdad? A los sacerdotes, le dice a través de Josué que se deben purificar. La palabra purificar o la palabra santificarse para el judío dentro de ese contexto significaba inclusive limpiar sus vestidos, ¿no? Dentro del contexto del Nuevo Testamento, la purificación tiene que ver, ¿no? La purificación tiene que ver con respecto a poder purificar nuestros corazones, poder purificar, como se dice, nuestro ser. Eso es importante si nosotros queremos crecer, si queremos avanzar, si queremos conquistar en nuestros grupos dinámicos de crecimiento, en nuestros ministerios, en nuestro liderazgo, en nuestra familia. Debemos santificar nuestro corazón, nuestra mente y todo nuestro ser para la gloria de Dios. Entonces el Señor le dice al pueblo, le dice, ¿no? Purifíquense porque mañana el Señor va a realizar grandes maravillas entre ustedes, grandes prodigios. Suceden grandes prodigios cuando nosotros caminamos con la unción del Espíritu Santo, cuando caminamos con la presencia de parte de Dios. Entonces en Efesios capítulo 3, el verso 20, la Biblia nos dice: hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Cuando hay un pueblo que realmente se santifica para Dios, o unos líderes se santifican para el Señor, entonces podemos hacer grandes cosas para Dios. Llenarnos de la presencia de Dios significa, hermanos, crecer, avanzar, multiplicarnos, fructificarnos en nuestros grupos de GDC, en nuestra familia. La bendición sobreabundará cuando nosotros paguemos el precio de poder vivir en santidad, en purificación, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Otra de las cosas que podemos ver es que los primeros en poder dar un paso de fe siempre son los líderes. Ya se cuenta en Josué capítulo 3, el verso 6 dice la Biblia: y a los sacerdotes les dijo, carguen el arca del pacto y pónganse al frente del pueblo. Los sacerdotes obedecieron y se pusieron al frente del pueblo. Déjase cuenta todo lo que el Señor estaba haciendo, ¿verdad? Déjase cuenta en el nombre de Jesús, ¿no? Son los líderes, son los sacerdotes quienes están llevando la presencia de Dios, porque recuerden que el arca del pacto representa la presencia de Dios. Entonces los líderes tienen que estar llenos de la presencia de Dios para poder dirigir al pueblo. Entonces el Señor le dice a Josué para que se pongan al frente del pueblo todos los sacerdotes y para que puedan guiar al pueblo. ¿Con qué? Con la presencia de Dios. Otro de los principios importantes, el cuarto principio que nosotros estamos viendo, vamos viendo los otros principios anteriores. Lo primero es dar tu paso de fe o accionar. Lo segundo, la organización. Lo tercero, la presencia de Dios. Y lo cuarto es caminar en autoridad delante de Dios. Dios nos va a llevar a caminar en autoridad siempre cuando tú como papá, como mamá, como hijo, como líder puedas caminar en autoridad.
puedas caminar bajo la autoridad que Dios te ha puesto. Y Dios le dice a Josué, yo te voy a poner delante del pueblo, ahora van a saber que así como estuve con Moisés, yo voy a estar contigo, mi presencia va a estar contigo. ¿Cuándo viene a fluir la presencia? ¿Cuándo viene a manifestarse la presencia de Dios? Cuando estamos en obediencia, cuando estamos nosotros bajo autoridad. Hay gente que no quiere sujetarse, hay gente que no quiere obedecer, que quiere caminar según sus criterios, y eso no va a traer buenos resultados. Así que, mi amado amigo, necesitamos caminar bajo la autoridad del Señor. Josué capítulo 3, el verso 7 dice la Biblia: luego el Señor le dijo a Josué, este día comenzaré a engrandecerte ante el pueblo de Israel. Así sabrán que, así como estuve con Moisés, estuve o estaré contigo. ¡Qué maravilloso! Dios lo va a engrandecer, como se dice, a Josué delante de todo su pueblo, por cuanto fue obediente, por cuanto se sometió, por cuanto le honró a Dios, por cuanto le fue fiel, le fue leal a Dios. ¿Cuán importante es eso? ¿No? Déjase cuenta. Necesitamos caminar bajo esos criterios, bajo esos principios, ¿no? Mientras más cargo nosotros tengamos, mientras más conocimiento, mientras más capacidad nosotros debemos ejercer, de repente más humildad. Más humildad. La unción de Dios, cuando Dios te llena de su presencia, Dios te llena de su autoridad, de su gracia, es para que nosotros podamos servir mejor a la iglesia, podamos servir mejor a la familia, podamos servir mejor a la esposa, a los hijos, ¿verdad? Podamos servir mejor en nuestros grupos dinámicos de crecimiento, en los ministerios donde el Señor nos ha dado, podamos servir mejor también a la comunidad. Dése cuenta que fueron los sacerdotes quienes ministraron la presencia de Dios. Una de las primeras dificultades, ¿verdad?, en la comisión de poder llevar al pueblo fue que ellos caminasen hasta el borde del río. ¿Qué hacemos aquí en el río? ¿Verdad? Ahí estaban, como se dice, detenidos. Nos han dicho que paremos aquí. ¿Y ahora qué hacemos? Se podrían haber preguntado los sacerdotes, ¿no? ¿Qué hacemos frente a esta dificultad? ¿Qué hacemos frente a esta situación? ¿No? Si vamos a dar ese paso de repente más allá, posiblemente nos hundamos en este río, ¿no? Y pasemos cosas, ¿no? Pero el Señor muchas veces nos lleva a los que caminamos en unción de Dios, a los que caminamos bajo autoridad, en la presencia de Dios, a poder alcanzar lo imposible, no con nuestra fuerza, sino con la gracia, con el poder de parte de nuestro Dios, ¿no? Entonces la orden fue: paren ustedes en el Jordán. Esa fue la orden. Y frente a todo eso, siempre es importante recibir dirección de Dios. Siempre es importante escuchar las palabras del Señor. No hagamos nada sin nosotros haber escuchado la palabra de Dios. Ya recuerden ustedes, amados amigos, hermanos, la palabra de Dios, tenemos una Biblia. Escuchemos todos los días de Dios, cada día hablando con la palabra del Señor, ¿no? Entonces la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, ¿no? Entonces vamos a encontrar otro de los principios, es escuchar las palabras del Señor. En Josué capítulo 3, el verso 9, la Biblia nos dice: entonces Josué les dijo a los israelitas: acérquense y escuchen lo que el Señor tiene que decirles. Escuchen, presten atención, pónganlo en práctica, pónganlo en obra, apliquen esta palabra en su vida y ustedes van a tener éxito. Ustedes van a prosperar, ustedes van a cruzar el Jordán, ustedes van a vencer a sus enemigos dentro de ese contexto judío. Entonces imagínese, llegarás a ser un gran líder, un gran padre, una gran madre dentro de tu ministerio, dentro de tu liderazgo, dentro de tu GDC, cuando tú escuches a Dios, cuando pongas en práctica la palabra del Señor Dios Todopoderoso. Entonces la Biblia nos dice, ¿verdad? En esto conoceréis, dice el verso 10. En Josué capítulo 3, el verso 10 dice la palabra del Señor: y añadió Josué: en esto conocerán que el Dios vivo está en medio de ustedes, y que Él ciertamente echará delante de ustedes a todos sus enemigos, a los cananeos, a los heveos, a los heteos, y así sucesivamente. Por cuanto han escuchado a Dios, por cuanto han obedecido a Dios, por cuanto han puesto en práctica la palabra del Señor. Entonces, mis amados hermanos, ¿verdad? Los ríos se abren delante de todo aquel, ¿no? De todo aquel que realmente escucha a Dios, de todo aquel que camina bajo la autoridad, de todo aquel que camina bajo la fe, de todo aquel que camina bajo la unción del Espíritu Santo. Los ríos se abren. Finalmente podemos encontrarnos con lo que dice Josué capítulo 3 del verso 14 hacia adelante. Cuando el pueblo levantó el campamento para cruzar el Jordán, los sacerdotes que llevaban el arca del pacto marcharon al frente de todos. Ahora bien, las aguas del Jordán se desbordan en el tiempo de la cosecha. A pesar de eso,
A pesar de eso, tan pronto como los pies de los sacerdotes se portaban el arca, tocaron las aguas, estas dejaron de fluir y formaron un muro que se veía a la distancia, más o menos a la altura del pueblo de Adán, junto a la fortaleza de Zaretán. A la vez dejaron de correr las aguas que fluían en el mar Arabá, es decir, en el mar Muerto. Y así el pueblo pudo cruzar hasta quedar frente a Jericó. Por su parte, los sacerdotes que portaban el arca del pacto del Señor permanecieron de pie en terreno seco en medio del Jordán, mientras todo el pueblo de Israel terminaba de cruzar el río a causa totalmente seco. Dios hizo sus maravillas. Por eso el Señor le dice al pueblo: santifíquense, conságrense, porque mañana yo voy a hacer maravillas, voy a hacer prodigio con ustedes. Mis amados amigos, mis amados hermanos, hemos visto algunos principios para que nosotros como líderes podamos crecer en nuestros grupos dinámicos de crecimiento, en nuestros ministerios, para que nosotros como padres podamos avanzar en nuestra familia, en nuestro matrimonio, ¿verdad? Es importante todo ello para nosotros como hijos poder tener éxito en la vida, como profesionales, en el nombre del Señor, si nosotros seguimos estos principios. Siempre pon en acción la fe que Dios te ha dado. Primer principio. Lo segundo, ¿verdad? Organízate bien, planifica bien. Lo tercero, la presencia de Dios, que vaya siempre contigo, ¿verdad? Y camina tú siempre bajo autoridad. Sé fiel, sé obediente, sé leal. Y por último, siempre escucha la palabra del Señor. Quiero que Dios bendiga tu vida y en este momento queremos estar orando al Señor y que Dios se esté glorificando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre de Jesús en tu vida y en tu familia. Padre Celestial, gracias te damos, Dios Todopoderoso. Bendecimos, Señor, tu santo nombre, porque Dios, tú eres fiel, porque tú eres digno, porque tú eres todopoderoso, Señor. Tú reinas, Señor, para siempre, precioso Señor. Oh, Señor, te damos gracias a ti, Altísimo Dios. Gracias, eterno Dios, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias por tu palabra, Señor amado. Ayúdame, Espíritu Santo, a conquistar, bendito Dios, aleluya, esa tierra, ese Jordán en mi vida, en mi familia, bendito Dios. Que en este tiempo yo pueda experimentar tu gloria, pueda experimentar tu poder, soberano Señor. Ayúdame, Señor, a que no solamente pueda tener un sueño, sino a poder creerte a ti, a poder creer en tus promesas, a poder creer en tu palabra, bendito Dios. Cuán importante es poder creer en tu palabra, cuán importante, Señor, es levantarnos, aleluya, y poder caminar en disciplina, en orden, escuchando tu voz, soberano Señor. Ayúdame, Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo, Señor, que tú te puedas glorificar, Señor, en la vida de cada uno de nuestros amigos, de nuestros hermanos que han escuchado este mensaje de parte de ti, bendito Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Si queremos avanzar, necesitamos obediencia, necesitamos, Señor, fe, necesitamos creer en tus promesas, precioso Dios. Necesitamos organizarnos bien como familia, como esposos, aleluya, como hijos, aleluya, en nuestro grupo dinámico de crecimiento, en nuestros ministerios. Necesitamos caminar con tu presencia, bendito Señor. Sin tu presencia no podemos lograrlo, no podemos tener éxito, y para ello necesitamos consagrarnos, necesitamos caminar, Señor, en unidad, bendito Dios de la gloria. Necesitamos, Señor, aleluya, que nuestros pastores, nuestros líderes den siempre ese paso de fe, bendito Dios de la gloria. Que nada nos detenga, Señor. Purifica, Dios, nuestras mentes, nuestros corazones. Santifica, Señor amado. Ayúdanos a rechazar, Señor, a aborrecer totalmente al pecado y amarte a ti, Señor, con toda nuestra alma y con todo nuestro corazón. Bendito Dios de la gloria. Ayúdanos a caminar bajo autoridad. Ayúdanos a ser obedientes, fieles y leales a ti, Señor. En el nombre de Jesús, soberano Señor. Ayúdanos a ser fieles, Señor, a la visión de la cual tú has dado a tu iglesia, a tu pastor y también a los líderes, bendito Señor. Glorifícate, Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo, Señor. Ayúdanos a caminar nosotros los líderes con la presencia del Espíritu Santo, Dios. Y sobre todo, ayúdanos también a escuchar tus palabras siempre, cada día, Señor. Poder seguir tu dirección, Señor. Y toda oposición se irá y el río se abrirá, Señor, para que nosotros podamos disfrutar de todas las bendiciones que tú tienes preparado para nosotros y para nuestra familia, bendito Dios. Oh, mi amado Señor, bendigo la vida de cada uno de mis hermanos, de mis amigos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, eterno Dios, en el nombre de Jesús. Bendigo a todos los que nos están viendo por esta transmisión en Facebook. Muchas bendiciones
a cada uno de ustedes, que Dios los fortalezca, que Dios los llene de su presencia. Recuerden que este martes estamos también por Zoom compartiendo una enseñanza muy importante. Los amamos en el nombre de Jesús, los queremos bastante. Gracias por estar haciendo sus comentarios, gracias por compartir esta transmisión, gracias a cada uno de los hermanos que están aquí conectados y a todos los amigos. Muchas, pero muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga. Los amamos en el nombre de Jesús. Un fuerte abrazo virtual para todos ustedes. Bendiciones.